Han pasado 11 años desde la primera vez que nuestros caminos se encontraron. Y a lo largo de este tiempo, hemos aprendido y disfrutado juntos con la grata compañía de nuestro amigo, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en su 11º aniversario. Amigas, amigos, 11 años se dicen fácil, pero significan mucho tiempo de esfuerzo y paciencia, preparación de contenidos, asistencia de los colaboradores, habilidad de quienes están en los controles, confianza de quienes encabezan Grupo Fórmula, mucha habilidad y talento de nuestro productor para hacer que cada programa llegue a ustedes de la mejor manera. Pero sobre todo, el ingrediente más importante es su preferencia. Por todo esto, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a Grupo Fórmula, gracias a todos los colaboradores y gracias a nuestro productor Sergio Enríquez. Y que venga otro año más con su preferencia y la bendición de Dios. Y ahora iniciamos el programa de hoy. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que, como ustedes saben, no solamente hago, sino preparo con mucho cariño para compartir algo de los conocimientos que a lo largo de la vida se van adquiriendo para responder a algunas de sus inquietudes y sobre todo también para que pasen un momento ameno, un momento agradable. Hoy hemos comenzado el programa con esta marcha que seguramente a muchos de ustedes, por lo menos a mí, me trae muchos recuerdos, porque esta marcha la escuchaba constantemente en las fiestas de 15 años. Esta costumbre tan especial en México que cuando una niña empieza a convertirse en mujer, pues los padres le hacen una fiesta muy especial con una misa o un Te Deum y después alguna fiesta. Y para presentarla en público, pues el padre de familia hace que la niña se acerque junto a él, pero en otras ocasiones hacen que la quinceañera baje por unas escalinatas o en una entrada espectacular con esta marcha que todos conocemos. En alguna otra ocasión he visto que también la utilizan para entrega de diplomas, para la graduación, así dicen los papás, de los niños del kinder o la salida de la escuela de primaria, de secundaria y otro tipo de cosas. Y la verdad es que es una marcha muy bonita con este sonido de trompetas que generalmente nos indican estamos en un momento muy solemne. La marcha se llama la Marcha Triunfal de Aída, pero ¿quién fue Aída? ¿Qué hizo esta mujer y por qué esta marcha es tan popular? ¿Por qué se le dedicó esta marcha a una mujer? Fíjense que esta marcha tiene que ver, en primer lugar, con su autor, Giuseppe Verdi, uno de los más importantes músicos italianos que creó grandes óperas. Y precisamente Aída es una ópera. Alguien va a decir, ay padre, yo ni sabía que me gustaba la ópera entonces, porque esta marcha sí me gustaba. Y resulta que yo nunca he ido o he escuchado una ópera. Por otra parte, la marcha tiene que ver con Egipto. Y yo les pregunto a ustedes, cuando escuchan esta marcha, ¿su mente viajaba a Egipto? Porque normalmente cuando pensamos en Egipto, pensamos en otro tipo de música, quizá algunos címbalos, algunos tamborcillos, pero estas trompetas, estas fanfarrias, nos hacen pensar más bien en otro tipo de reyes o de situaciones como las europeas. Pues bien, esta marcha también tiene que ver con Egipto. Ahora, yo les preguntaría, ¿ustedes piensan que esta marcha tiene que ver con una obra de ingeniería, vamos a llamarle así, moderna? Es decir, con la construcción de un canal, sí, un canal para que pasen las grandes embarcaciones y pasen de esta manera fácilmente por un espacio en el que se ahorran mucho tiempo, porque de otra manera tendrían que darle toda la vuelta al continente africano.
Y haciendo este canal, resulta que los barcos llegan más fácilmente a su destino. Es algo así como lo que sucedió con el Canal de Panamá. Imagínense que una persona quisiera llegar de una parte del continente americano a la otra y tendría que irse hasta el sur del continente y darle la vuelta para poder llegar a el otro extremo, por ejemplo, en Centroamérica. Qué fácil, mejor hacemos una cortadita en el continente, hacemos el Canal de Panamá y fácilmente nos pasamos de un océano hasta el otro. Bueno, pues fíjense que esta marcha que escuchamos al inicio es precisamente una marcha que tiene que ver con un canal y es el Canal de Suez. Pero, ¿qué les parece si vamos desgranando toda esta información poco a poquito? Y de esta manera tenemos un programa que nos permitirá entender, apreciar, gozar más este tema que en tantas ocasiones hemos escuchado. Así que este va a ser el tema musical que da pie a nuestra reflexión. Quiero agradecerles nuevamente su atención. Quiero darles la bienvenida a quienes están escuchando por primera vez este programa y también invitarlos para que permanezcan con nosotros no solamente el día de hoy, sino en otras emisiones. Y vámonos a Egipto. Ustedes saben que Egipto es una de las culturas más antiguas. Imagínense, Egipto existía ya por lo menos unos 2500 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Se imaginan lo que significa eso? Del tiempo de Egipto para acá, desde la etapa más antigua de Egipto, porque fue una cultura que duró muchísimo tiempo. Hay muchísima historia, muchísimo que aprender de Egipto, pero nosotros vamos a recordar cómo se llamaba para los egipcios su jefe. ¿Se acuerdan? Yo les voy a decir, miren, el nombre significa casa grande. ¿Y por qué? Pues porque precisamente este jefe tenía una casa enorme. ¿Y cómo decían casa grande? Faraón. Efectivamente, los faraones eran los jefes en tiempo de los egipcios y tenían una costumbre muy particular. Para no perder su lugar, porque podía llegar a lo mejor alguien de otra familia a quitarle su poder, entonces decían, vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a casar con nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque imagínense que yo me caso con una mujer que no es de mi familia y esta mujer empieza a crear cizaña y esta mujer empieza poco a poquito a meter a su familia aquí en mi casa, etc. Y al ratito el faraón va a ser mi cuñado o alguien así, ¿no? Que además no estaba tan lejana esta posibilidad porque ustedes habrán escuchado alguna vez de alguien que se casa, se lleva evidentemente a su esposa a vivir con él, pero la esposa, oye, ¿y te podías traer también a mi mamá? Y ahí va la suegra. Oye, pero te podías también traer a mi hermanito, y ahí va el hermanito. Oye, te podías... Y al ratito a lo mejor sucede que el dueño de la casa, pácatelas, como dice el dicho, de fuera vendrán y de tu casa te sacarán. Bueno, pues esto es lo que pensaban los faraones y decían, para no tener problemas de que alguien nos vaya a quitar el poder, se casaban con las hermanas. Por esta razón, por ejemplo, el faraón que vivía en tiempo de Moisés cuando era niñito, estaba casado con su hermana, y la hermana del faraón fue la que recogió a Moisés. Pero bueno, esta es otra historia. En la época de los faraones construyeron grandes obras como las famosas pirámides de Egipto, y no solamente eso, sino grandes templos como el de Karnak y Luxor. Imagínense que en la parte de arriba de una columna, fíjense, de una sola columna de este templo, ¿cuántas personas creen que cabían? De una sola columna. 50 personas. Con eso ya se imaginan el tamaño de una columna. Ahora imagínense que estas columnas eran más altas, algunas, que las torres de la Catedral de México. Bueno, grandes obras de ingeniería, pero se quedaron con las ganas de construir algo. Un canal que pudiera unir, ¿qué? Las aguas del Mediterráneo con el Mar Rojo, que está al sur, ahí en África. Entonces, qué interesante poder hacer que las embarcaciones llegaran por el mar Mediterráneo, bajaran por un canal
y pudieran llegar al Mar Rojo en lugar de tener que darle toda la vuelta al continente africano. Lamentablemente, aun con toda la ingeniería con la que contaban los egipcios, no lo pudieron hacer, ni tampoco otros grupos tan importantes como los romanos, que seguramente habrán tenido también este deseo. Este famoso canal se realizó, podemos decir, hasta 1869. Y como su realización implicó un enorme esfuerzo de ingeniería, se pensó inaugurarlo con una ópera monumental inspirada en Egipto. Una ópera, fíjense qué interesante, que en Roma y en otros lugares donde se presenta al exterior aparecen caballos de verdad, elefantes de verdad, camellos, y aparecen un coro que puede llegar hasta 200 personas, además de los artistas principales. Bueno, se está poniendo interesante la charla, ¿verdad? Pues, ¿qué les parece si vamos a un breve corte y regresamos enseguida para hablar de la marcha triunfal de Aida? Yo soy tu amigo fiel, soy el Padre José. Sí, ahí ha estado desde hace 11 años ese amigo que te guía en tu camino. Y hoy estamos cumpliendo 11 años juntos. Sí, soy el Padre José. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Estamos en febrero, mes de nuestro aniversario. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de esta marcha tan común en algunas celebraciones y de la que muchos no saben ni siquiera que pertenece a una ópera. Y antes de ir al corte estábamos diciendo que mientras estaban sacando las toneladas y toneladas de tierra, de arena, de piedra para hacer este canal de Suez, los organizadores de la fiesta pensaron, ¿cómo vamos a celebrar? Pues vamos a hacer una ópera, vamos a presentar una ópera que toque el tema ¿de qué será? De Egipto. Pues sí, pues si esto se está haciendo en Egipto, vamos a hacer que Egipto sea como un punto importante para el mundo a través de una historia fantástica. Vamos, por lo tanto, a buscar un libreto, que alguien escriba una historia interesante, y sobre ese libreto vamos a pedirle a Giuseppe Verdi, este gran compositor, que componga algo para esta inauguración. A propósito de esto, les comento que Giuseppe Verdi, el famoso músico italiano, se llamaba Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. Él vivió entre 1813 y 1901 y murió en la ciudad considerada como la ciudad italiana de la música. ¿Dónde está este teatro tan famoso donde los grandes cantantes reciben aplausos y son reconocidos? Bueno, la famosa Scala de Milán. Así que Giuseppe Verdi va a fallecer en Milán en 1901. Él recibió este encargo del Yedibe de Egipto, Ismail Pasha. Sin embargo, ¿qué creen? Que Verdi no pudo concluir la ópera antes de la inauguración y apertura del canal, que fue el 17 de noviembre de 1869, y bueno, como él no la terminó, pues se llegó a un acuerdo para que representaran otra ópera de él que se llama Rigoletto
y que además es una ópera también muy reconocida. Sin embargo, como que faltaba, como que quedó pendiente esta idea de una ópera inspirada en Egipto. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las óperas están inspiradas en historias italianas, en historias francesas o también en historias alemanas, como el caso de las óperas de Wagner. Sin embargo, Verdi siguió trabajando y su ópera Aída finalmente se pudo estrenar sin la presencia de él en el Teatro de la Ópera del Cairo, el 24 de diciembre de 1871. Para esta representación, como se dice popularmente, echaron la casa por la ventana. Fue grandiosa, y para que tengan una idea de cómo fue, imaginen que la corona que ceñía uno de los personajes era de oro macizo, y las armas de Radamés, del que vamos a hablar más adelante, eran de plata pura. Así que ya con esto se imaginarán el vestuario, toda la escenografía, y esto hizo que 2 meses más tarde toda la gente quisiera ya ver la ópera en Italia, por lo que ya con la presencia ahora sí de Verdi, se estrenó en el Teatro de la Scala de Milán, el más importante de su tiempo, el 8 de febrero de 1872, es decir, al año siguiente. Y el éxito fue tal que Verdi tuvo que salir a saludar 32 veces. Acuérdense ustedes que cuando termina un concierto se aplaude y después de que ya se ha aplaudido, el director se mete y bueno, si la gente sigue aplaudiendo, vuelve a salir. Y si la gente sigue aplaudiendo, vuelve a salir. Bueno, Verdi salió 32 veces de tanto que le aplaudían. Ahora vamos a ver un poquito de qué trata esta obra. Evidentemente que Aída va a ser la protagonista, pero ¿quién es Aída? Una esclava etíope. Vamos a tratar de entender esta diferencia. Aunque Etiopía está en Egipto, los etíopes no se consideran parte de la cultura egipcia, sino se consideran un grupo distinto. De tal manera que Aída es una protagonista. Pero, ¿de qué trata la obra? Bueno, vamos a ubicar. La acción tiene lugar en Memphis y en Tebas, es decir, más o menos a la mitad del río Nilo. Hay que recordar que el río Nilo es uno de los más largos del mundo, de hecho el más largo del mundo, y va desde el Mediterráneo hacia el fondo, hacia Etiopía. Y bueno, Memphis y Tebas fue la capital durante la etapa del Egipto Medio, y ahí se desarrolla la historia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Estamos en tiempo de los faraones, y Radamés está enamorado de Aída. Porque bueno, hay que recordar, amigos, que si las óperas no tuvieran amor, pasión, celos, envidia, lujuria, etc., pues no le gustarían a la gente. Sería como si nuestras novelas solamente fueran datos y escenas bonitas. Pues no, dice la gente, échele un poquito de saborcito, ¿no? Por eso fue que la historia de Aída, de la ópera, no fue simplemente hablar de los faraones, sino ponerle este saborcito. Así que Radamés, un hombre muy particular, Radamés será uno de los protagonistas también, y él está enamorado de Aída. Pero Radamés es egipcio, no es etíope. Y ahí ya empezamos con problemas, ¿verdad? Aída, en cambio, es una cautiva, una esclava etíope, por lo tanto enemiga de los egipcios, pero la han hecho esclava, y resulta que es esclava de Amneris. ¿Y quién es Amneris? Amneris es la hija del faraón, o sea, una mujer poderosa, pero va a ser la mala de la película. Te va a caer gorda cuando escuches toda la historia. El problema es que esta Amneris, la hija del faraón, también está enamorada de ¿quién crees? De Radamés. Y cuando Radamés entra un día al palacio del faraón y ve a Amneris que hay ciertas miradas con Aída, se da cuenta que Radamés pone demasiada atención en su esclava y se queda sin embargo con la duda. Porque entre Aída y Radamés no hay nada visiblemente ahí, solamente estas miradas que bueno, uno si es astuto es capaz de entender cuando dos personas se quieren, ¿verdad? Dicen que el amor no se puede disimular. Así que Amneris se queda con la duda si Radamés y Aída están enamorados.
En aquel tiempo, los egipcios tienen un poco de miedo porque los etíopes se están acercando, los están invadiendo y destruyendo sus tierras en revancha de que han hecho a muchos etíopes esclavos, como el caso de Aída. Al frente del ejército etíope viene su rey, Amonasro, un hombre muy raro, y un punto interesante es que los egipcios, ni tú tampoco lo sabías, es que Amonasro, este rey, es el papá de Aída. Como ven, la cosa se va poniendo muy interesante y muy emocionante. Para combatir a los etíopes, para que no lleguen y los derroten, el faraón designa a Radamés como jefe de sus ejércitos. Y esto hace que cuando Radamés va a la lucha, Aída tenga dividido el corazón. ¿Por qué? Porque por una parte quiere que gane la batalla su padre etíope, Amonasro. Pero si está enamorada de Radamés, también quiere que Radamés, su amado, regrese vencedor. Estos son dilemas que la ópera nos va presentando, porque a veces también así es la vida. La vida no nos permite elegir fácilmente en ocasiones. A veces tenemos que elegir entre una cosa y otra y quisiéramos las dos, como el caso de Romeo y Julieta. Recordarán ustedes que las familias de Romeo y de Julieta, unos eran los Capuleto y otros eran los Montesco, se odiaban a muerte. Pero ellos dos un día se encontraron y se enamoraron y sabían que sus familias estaban en contra de ellos. Fue por eso que se suicidan, para que su amor viva más allá de esta vida, y con esto, lamentablemente, hasta después de que ellos mueren, las familias se reconcilian. Pero bueno, regresamos con Aída. Viene la batalla entre egipcios y etíopes y gana la batalla Egipto. De tal manera que la hija del faraón se pone feliz porque Radamés regresó victorioso, y para descubrir si Aída está enamorada de él, le pone una trampa. Esta mujer, hija del faraón, se entera, ¡ay! Ya viene Radamés de regreso y viene triunfador, viene con mi papá, viene trayendo esclavos y tesoros, pero le voy a poner una trampa a Aída. ¿Y qué creen? Le dice, ven Aída, te quiero comentar que Radamés murió en la lucha. Bueno, como Aída no puede ocultar su amor y su pena, Amneri se da cuenta de su amor y le confiesa que le dijo una mentira para descubrirla. ¡Ay, esto cuando sucede, dices en ópera! ¡Ay, qué desgraciada, qué mendiga!, ¿no? Así la gente saca estos sentimientos. Y para que deje a un lado el amor que Aída tiene por Radamés, le dice, mira, además tú, se lo va a decir con otras palabras, pero para que tú lo entiendas así, le dice, tú eres una sirvienta, tú eres una gata, tú eres una esclava y no puedes anhelar unirte a alguien tan importante como Radamés. Porque cuando alguien quiere dañar, y dicen que entre mujeres así pasa, cuando se pelean por un amor, dice, y con esto te cierro totalmente el paso. Ahora, Aída, ¿qué puede hacer si es la esclava? ¿Qué puede hacer? Se va a poner al tú por tú con su ama, no tiene armas, no tiene dinero, y nosotros no tenemos tiempo, así que vamos a un corte y regresamos. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Señor, en ocasiones tenemos la tentación de pedirte que hagas que los demás piensen y sientan igual que nosotros. Ciertamente eso nos evitaría muchos problemas, pero no sería lo correcto. Tú nos has enseñado que es mejor pedirte que nos ayudes a aceptarlos como son, a respetar sus diferencias y no exigirles que sean como nosotros quisiéramos. Por eso, hoy te pedimos que nos des la tolerancia suficiente y nos ayudes a comprender que cada persona es distinta y tiene derecho a ser ella misma. Amén. Estamos en febrero, mes de nuestro aniversario. Muchas gracias por continuar con nosotros con este tema de la Marcha Triunfal de Aída, y lo volvimos a escuchar un poquito antes de regresar a este corte. Y bueno, esta mujer Amneris, con el corazón lleno de egoísmo, con el corazón lleno de prepotencia y por supuesto enamorada, porque pues cuando el amor llega al corazón, a veces la razón parece desaparecer. Y sobre todo cuando se trata de luchar por un amor, bueno, dicen que en el amor y en la guerra todo se vale. Cuando Aída ya se queda a solas después de que la otra se ha burlado de ella, implora la piedad de los dioses, pero su oración es interrumpida por la llegada triunfal del rey con soldados. Aída está en silencio, con sollozos, haciendo la oración, y se empiezan a oír estas trompetas que nosotros vamos a escuchar en la marcha triunfal de Aída. Ta, 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 ta. Exactamente. Estas trompetas ya van anunciando el triunfo de los egipcios. Poco a poco va a ir llegando la comitiva que acompaña al rey con soldados, danzarinas, carros de combate, estandartes y una gran cantidad de ídolos. Precisamente la majestuosidad de estos elementos va a hacer que esta ópera de Aída se presente en lugares como la Arena de Verona o en las termas de Caracalla, con una gran cantidad de elementos como los que te había mencionado. De hecho, los personajes entran a todo galope, manejando caballos a todo galope en carruajes de guerra. Y de repente ahí enfrente la gente dan el frenón, hacen que los caballos relinchen, entran los elefantes, los camellos, una gran cantidad de danzantes, y mucha gente, te lo voy a confesar, dicen: ay padre, pues sí, la historia está interesante, pero a veces como que está muy larga, y como que yo no le entiendo mucho, porque además es en italiano, y yo, la verdad, a lo que voy es únicamente a ver la marcha triunfal de la ópera. Bueno, continuamos con nuestra narración sobre este tema, y como culminación de la ceremonia entra Radamés. El faraón le da las gracias y le ordena a su hija Amneris que coloque sobre las sienes del guerrero la corona del vencedor. Así que esta escena también Aída la ve desde lejos, porque ve que entra su amado triunfante, pero ella no puede acercársele. Y en cambio ve que Amneris, la enemiga en el amor, se acerca, voltea a verla con desdén y pone la corona de Radamés, que se pone de rodillas ante ella. No porque la quiera, sino porque hay que hacer esto para que reciba la corona. Y en ese momento el rey le dice a Radamés: pídeme lo que quieras. Y esta frase también hace que la historia se ponga interesante, porque que a alguien le digan pídeme lo que quieras y que te lo diga el faraón, Radamés podía haber dicho: dame un territorio enorme, dame un palacio, dame caballos de guerra, dame
¿qué es lo que se puede pedir? En ese momento, antes de que Radamés pueda decir qué es lo que quiere, entra como parte de los trofeos de guerra el grupo de etíopes cautivos. Porque te recuerdo que en las procesiones después de la guerra tenían que entrar los soldados con todo el botín de guerra. ¿Qué es lo que obtuvieron en aquel botín? Cuando se adueñaron de una ciudad, pues el oro, la plata, las riquezas, las mujeres y por supuesto tenían que entrar también encadenados, amarrados, especialmente aquellos guerreros más fuertes que atraparon en la batalla. Y entre los cautivos, ¿quién crees que se encuentra? Pues el rey Amonasro, el padre de Aída, y cuando ella lo ve, ahí sí no se puede contener y corre a abrazarlo. Lamentablemente los egipcios la ven, medio la oyen, y en esto Amonasro le dice a Aída, cállate, por favor, disimula para que no descubran mi identidad, para que no te hagan daño a ti y tampoco sepan que yo soy el rey, porque si saben que soy el rey, pues me van a quitar la vida. Por lo tanto, le dice a los egipcios que el rey Amonasro murió en la batalla y suplica que perdonen la vida a los prisioneros. La petición es apoyada por el pueblo egipcio y por Radamés, que le dice al faraón, me dijiste que pidiera lo que quisiera y quiero que perdones a los prisioneros. Evidentemente que Radamés sabe que ahí está el padre de Aída y Radamés tiene un buen corazón. Qué interesante que la ópera nos dice que cuando hay amor, las decisiones que se toman son totalmente distintas a si no hay amor. Los sacerdotes y Amneris dicen, no les vamos a perdonar la vida. Los sacerdotes son los que más duros y por supuesto esta mujer. Amneris dice, no, yo no quiero nada de los etíopes, pero el faraón, que finalmente es el jefe, accede a perdonarlos y, por petición de Radamés, el faraón va a retener a Aída y a su padre. Radamés le dice, mira, muy bien, ya los perdonaste, pero quédate con estos dos. El faraón en ese momento hace algo que Radamés no esperaba. Como premio a la victoria, dice, Radamés, ven, ya me pediste algo y te lo concedí. Ahora yo te voy a dar algo sin que me lo pidas. ¿Qué es? La mano de mi hija Amneris. Lo que evidentemente produce una gran alegría en la muchacha. Brinca, salta, grita. Pero ante esto te imaginas las caras de Radamés, que está en un lado, y Aída del otro. Esto significa amor imposible. Nunca van a poder unir sus vidas y por lo tanto hay un sufrimiento muy grande en el corazón. Después de esto, el faraón, que se llamaba Ramfis, con su hija Amneris, entran a un templo a fin de que la diosa Isis bendiga su matrimonio, que va a tener lugar al día siguiente. Es decir, las cosas no van a esperar, el matrimonio es inminente. En este momento te tengo que decir que la ópera es muy interesante porque es de las óperas que lleva muchos coros. Hay óperas que no llevan tantos coros, pero esta sí tiene una gran cantidad de coros, y cuando están haciendo oración ante el templo, el coro se escucha para crear una ambientación, por una parte, de alegría, de acción de gracias, mientras en el corazón de Aída y Radamés está evidentemente la tristeza. Por su parte, Aída busca la forma de encontrarse con Radamés y va a donde puede verlo. Sin embargo, de camino se encuentra con su padre Amonasro, quien le dice a su hija que van a poder volver sanos y salvos a su país si consigue que Radamés le indique el camino que va a tomar el ejército egipcio para atacar. En un primer momento Aída dice, no, yo no puedo pedirle esto a Radamés, sería pedirle que traicione a los egipcios. Evidentemente el papá está pensando en el bien de los etíopes, pero Aída en este momento le dice al papá, no puedo hacer esto porque también amo a Radamés y si le pido esto sería convertirlo en un traidor y Egipto no perdona a los traidores. Sin embargo, el padre
tiene una situación de amargura profunda que expresa una y otra vez, y finalmente, ante tantas súplicas, Aída acepta la petición de él. Justo en ese momento se escuchan unos pasos y, para no ser visto, Amonasro se oculta. Sucede que los pasos que se oían son los de Radamés. Aída se alegra de verlo y le pide que huya juntamente con ella a Etiopía. Acepta Radamés, y cuando están a punto de salir, Aída piensa en la petición de su padre y le hace una pregunta un tanto velada. Preocupada, así le dice a Radamés, para que no los vayan a sorprender, le pregunta cuál es el camino que van a tomar los egipcios en su siguiente ataque para los etíopes. Radamés le dice el secreto. ¿Y qué es lo que pasa? Esto lo vamos a escuchar en el siguiente bloque. No le cambies. No te vayas. Ya regresamos para seguir escuchando al Padre José en Tu Camino. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Estamos en febrero, mes de nuestro aniversario. Muchas gracias por continuar con nosotros, y estamos hablando en este programa de la historia del contenido de la ópera Aída. En el bloque anterior mencionábamos que Aída invitaba a Radamés para que huyera con ella a Etiopía, pero por petición de su padre le pide que le diga por dónde va a salir el ejército egipcio, qué camino va a tomar para atacar a los etíopes nuevamente, con la intención velada de que Radamés y ella tomen un camino distinto. Sin embargo, el interés de Aída era decirle a su padre qué camino tomarían para de esta manera defenderse y poder vencer al enemigo. Una vez que Radamés le ha dicho cuál es el camino, aparece el padre de Aída y le dice: yo soy el padre de Aída, yo soy el rey de Etiopía. Radamés se da cuenta que ha sido inducido a traicionar a su patria. Cuando Amonasro y Aída tratan de convencerlo para que se marche con ellos, hacen su entrada Amneris, Ramfis y los guardianes del templo. Han sido testigos de lo ocurrido y arrestan a Radamés. Amonasro, el rey de los etíopes, intenta matar al faraón, pero Radamés se interpone y permite que Aída y su padre huyan, en tanto que él se entrega a Ramfis, el faraón. Y de esta manera vamos llegando al último acto. Amneris está sola en un salón de su palacio, cercano al lugar donde Radamés se encuentra prisionero, y encima de la sala donde el tribunal ha de decidir su destino. Manda que traigan a Radamés a su presencia y le dice: yo voy a interceder por tu libertad si me juras que jamás vas a volver a Aída. Radamés resueltamente se niega a hacerlo, y Amneris, orgullosa, desesperada, llena de celos, lo conduce a la sala del juicio. Radamés no responde a los cargos que le imputa el faraón y los sacerdotes, y finalmente es condenado 3 veces por traidor y sentenciado a morir sepultado vivo. Y de esta manera comienza la escena final de la ópera. La escena muestra 2 planos: en la parte superior un templo egipcio y en la parte baja una cripta, porque recordarás que los faraones enterraban a sus difuntos en sarcófagos en una especie de cuartos subterráneos. La cripta es sellada. Ramsés está ya en la parte de la tumba, ponen las piedras encima
y Radamés está en este interior. Esta va a ser su tumba. Él está vivo. Pero de repente ve que algo se mueve y descubre que Aída ha logrado entrar también en la cripta antes de que llegaran los demás. Es evidente que Aída ha preferido morir con él a vivir sin él. A lo lejos se oyen los cánticos de los sacerdotes en alabanza de sus dioses, y en contraste con el amor entre Radamés y Aída, se ve a Amneris en su amarga desolación pidiendo la paz eterna para Radamés. Finalmente, la ópera termina cuando Aída se sumerge en los brazos de su amado y mueren juntos. Y habiéndote contado esta historia, te dejo que escuches la marcha triunfal, solamente advirtiéndote que la parte que escuchamos normalmente en las fiestas de 15 años va un poco hacia la mitad, y muchos no conocen la introducción. Por eso quiero que la escuches desde el principio, y te espero en el próximo programa. Que Dios te bendiga.